con la de hoy día. El tema a tratar es neoplasias renales. Vamos a comenzar. Los tópicos que se van a tratar, los contenidos que se va a tratar en este tema es, bueno, un poco la introducción de lo que es la neoplasia renales, su etiología, patología genética, cómo es el diagnóstico, cómo hacer el triaje y qué tratamientos tenemos disponibles actualmente. Como introducción, el diagnóstico y tratamiento del cáncer renal ha cambiado de forma importante en los últimos años. Mucho, mm, ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. ¿Sí? Sí se ve, doctor. Ah, bueno, entonces, como mencionaba, el diagnóstico de neoplasia renal en los últimos años ha cambiado. Y ya. Ustedes sí visualizan la pantalla, ¿no? Porque no sé si estoy avanzando en las diapositivas o no. ¿Aló? Doctor, ahorita está proyectando la diapositiva donde dice introducción. Y ya. Entonces sí visualizo ya. Como digo, el diagnóstico y tratamiento del cáncer renal ha cambiado en los últimos tiempos, en los últimos años. La incidencia en los últimos años también ha visto incrementado, pero también se ha visto incrementada la sobrevida, sobre todo por los tratamientos tempranos que se dan. El cáncer renal tiene una particularidad, que es un cáncer que muchas veces se diagnostica en forma incidental, lo que se podría decir como un incidentaloma. Es un cáncer que no se diagnostica secundario cuando se hacen otro tipo de procedimientos para derivar otras patologías que cuenten en forma incidental en la tumoración renal. Ya. Eh, Cambió la diapositiva. Bueno, vuelvo a salir y entrar allá.
¿Aló? ¿Ahí se me escucha? No. ¿Aló? Doctor Perdí. ¿Aló? ¿Ahí se me escucha? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, ya, perfecto. Entonces seguimos. Mencionamos que el cáncer renal, bueno, retomando, es un cáncer básicamente de diagnóstico incidental. ¿Ya? En los últimos años se ha incrementado su incidencia, pero también se ha incrementado sus tipos de tratamientos en forma precoz. Bueno, en cuanto a la epidemiología, el cáncer renal es la séptima neoplasia a nivel mundial. En países de Centroamérica, por ejemplo, se tiene una incidencia de más o menos de 4 en cada 100.000 habitantes son hombres y 3 cada 100.000 habitantes son mujeres. Es un cáncer que es más frecuente entre la quinta y la séptima década de la vida. La mayoría de los tumores, como hemos señalado, son encontrados en forma, bueno, son tumores esporádicos, generalmente no están relacionados a un síndrome específico y tiene como factor de riesgo el consumo de tabaco, pacientes hipertensos y obesidad. Entonces, en este tipo de población es más predisponente a ese tipo de cáncer. En cuanto a la histopatología y genética, el carcinoma de suelos renales es un grupo heterogéneo de tumores. Tiene subtipos histológicos y alteraciones moleculares y genéticas diversas. Dentro de los subtipos histológicos, el más frecuente es el de células claras, casi es el 80%. Después tenemos el tipo papilar, que puede ser tipo 1 o tipo 2, los cánceres renales cromófobos, los de los tubos colectores, que son los tumores de Bellini, que son menos de 1%, y los cánceres de la médula, que también son menos de 1%. Básicamente todos los cánceres de la parte renal son de células claras. En cuanto a formas hereditarias, bueno, hemos dicho que no está muy ligado a ellos, pero en los casos en los cuales se puede encontrar alguna forma hereditaria, hay ciertos tipos de síndromes, como el síndrome de von Hippel-Lindau, que está ligado a lo que es el cáncer de células claras. Y hay otros tipos de síndromes, como el esclerosis tuberosa, que está ligada más que todo a angiolinfomas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del cáncer renal? Bueno, existe una triada clásica, que es la masa palpable, el dolor y la hematuria. Pero esta triada clásica es rara, no se presenta en todos los casos, más o menos solamente en un 20% se suele presentar esta triada clásica. Pero de ser detectada es prácticamente parsintomático de cáncer renal. El cáncer renal también se puede detectar a través de los síndromes paraneoplásicos que se pueden dar, sobre todo la hipertensión arterial, presencia de anemia, presencia de policitemia, o sea, podría estar enmarcada tanto en anemia como en policitemia, caquexia, alteraciones de pruebas hepáticas, hipercalcemia, ¿ya? Entonces, esos síndromes paraneoplásicos pueden también estar presentes, e indicar la presencia de un cáncer renal. Pero la mayoría de cánceres renales se detectan en forma incidental, como hemos dicho, a través del diagnóstico de imágenes, ¿ok? Únicamente, como se señala acá, un 30% tiene o un 20% tiene sintomatología típica de un cáncer renal. Entonces, el diagnóstico básicamente es a través de imágenes. La mayoría de tumores se diagnostican en forma incidental por estudios ecográficos. El estudio ecográfico nos da una evaluación inicial, pero es la tomografía la que nos define la masa renal. Una tomografía computarizada de abdomen o una urotomografía con contraste intravenoso, donde al encontrarse una presencia de una masa con un realce mayor de 15 UH, ya me hemos enseñado que son los UH, se encuentra la presencia de un cáncer renal. ¿Ok? Pues acá podemos encontrar unas imágenes. Los riñones vistos tomográficamente al emplear el contraste, ya hemos dicho que tiene una fase arterial, una fase nefrográfica. En esa fase nefrográfica es cuando se puede visualizar la presencia de los cánceres renales. ¿Ok? Que tenemos un cáncer renal, acá tenemos otra presencia de cáncer renal. Generalmente tienen calcificaciones internas, tienen tabiques. Pues la imagen tomográfica la que nos va a dar el diagnóstico de un cáncer renal y también nos va a ayudar a lo que es el estadiaje. ¿Es necesario hacer biopsia? No. Los cánceres renales no es necesario hacer biopsia renal. El diagnóstico lo da la imagen. ¿En qué casos sí suele hacerse biopsia renal? Bueno, cuando hay un diagnóstico de masas renales atípicas, puede ser útil la biopsia renal. En pacientes candidatos a vigilancia activa, vamos a definir más adelante qué es una vigilancia activa de masas renales pequeñas, o cuando se selecciona para terapia dirigida en pacientes con cáncer renal metastásico, en los cuales el tratamiento no se les ofrece tratamiento quirúrgico.
Entonces, en estas tres situaciones sí suele ser útil la biopsia renal. En las demás situaciones de diagnóstico de cáncer renal lo da la tomografía. La efectividad de la biopsia renal va entre el 38 al 100% en la detección de malignidad y diagnostica el subtipo histológico del cáncer renal. Pero como digo, no es útil, no es indicado en todos los pacientes que tienen tumoración renal. O sea, no es necesario hacer una biopsia renal en un paciente con cáncer. Una vez diagnosticado, sea por clínica o por imágenes, lo que tenemos que hacer es estadia del cáncer renal. Y para el estadio se usa la clasificación clásica de TNM, tumor, nódulos linfáticos y metástasis. El tumor localizado se subdivide en TX hasta T4. TX no evaluado el tamaño del tumor. T0 no evidencia de tumor primario. T1 un tumor primario menor de 4 centímetros. T1B entre 4 y 7. T2A entre más de 7 pero menos de 10. Y el T2B más de 10 centímetros. A partir del T3A hacia adelante ya hay invasión de otras estructuras adyacentes al riñón o a lo que es el parénquima y seno renal, ¿no? Hay invasión de la grasa perirenal en el 3AB. Que diga en el 3AB hay presencia de trombo en la vena cava inferior, infradiafragmático. En el 3C, esta invasión ya es supradiafragmático. En el T4 hay un tumor sólido con invasión de la fascia gerota o invasión de las suprarrenales. Son tumores ya más grandes que invaden otras estructuras. Los nódulos linfáticos se evalúan a través de lo que es NX, no evaluado, N0, no hay presencia de invasión de ganglios regionales, y N1, presencia de invasión de ganglios regionales. Y en la parte de metástasis, NX no evaluado, M0, acá es M, no hay evidencia de metástasis a distancia, y M1, presencia de metástasis a distancia. Bueno, ya tenemos el diagnóstico, tenemos el estadiaje, todo hecho por lo que es la tomografía o estudio de imágenes. A veces la primera imagen que tenemos es la ecografía. Ahora tenemos que ir a la parte del tratamiento. El tratamiento del cáncer renal básicamente es un tratamiento quirúrgico, ¿ya? Es la principal manera de curar el cáncer renal en sus diversos estadios, ¿ya? Entonces, puede coadyuvarse en algunos casos con algunos tratamientos de quimioterapia, pero básicamente el tratamiento es quirúrgico. Por mucho tiempo el tratamiento quirúrgico era una nefrectomía radical, ¿ya? Pero en los últimos tiempos ha habido ya cambios a nefrectomías más selectivas, más parciales. Entonces el diagnóstico cada vez más precoz y con tumores más pequeños ha logrado tener tratamientos ya no tan radicales como antes. Entonces, en estos tratamientos más tempranos, menos radicales, tenemos lo que es la vigilancia activa, la cirugía conservadora de nefronas y el tratamiento de invasión mínima. ¿Ok? Vamos a ver un poco de cada uno. La vigilancia activa, ¿qué es? Es hacer una serie, una vez hecho el diagnóstico, es no operar al paciente, sino recurrir a lo que es las imágenes en el tiempo y ver si la tumoración crece o invade alguna estructura, ¿no? O tiende a invadir una estructura. Entonces, el hacer un seguimiento del paciente a través de estudios tomográficos nos ahorra lo que es la cirugía. Entonces, pero ¿a quiénes se le da esto? A los que tienen masas renales pequeñas, ¿no? Entonces, como hoy por hoy es más fácil acceder a lo que son las imágenes, y como lo hemos dicho, este diagnóstico del cáncer renal generalmente se puede realizar otro tipo de imágenes, por ejemplo, una ecografía que se hace por un problema vesicular y se detecta a veces desde masas muy pequeñas. Entonces, estas masas pequeñas pueden ser en algunos casos incluso hasta benignas, ¿ya? Entonces, esas masas pequeñas es un seguimiento. Hay que tener en consideración algunos detalles, que los tumores renales generalmente crecen poco, 2 a 3 milímetros por año. Eh, Estos tumores pequeños tienen un riesgo de metástasis baja, menos de 1%, y no teniendo un incremento de la mortalidad en el paciente o en la persona, se puede hacer de tipo de seguimientos o vigilancia activa. En los casos opuestos, en los cuales ya no se puede brindar un tratamiento quirúrgico porque la tumoración es muy grande o ha invadido otras sustancias o tiene metástasis, también puede hacer este tipo de vigilancia, ¿no? Eso es lo que se denomina vigilancia activa. También tenemos los tratamientos de invasión mínima, ¿ya? Que incluye tratamientos no quirúrgicos también, con intención de eliminar el tumor renal localizado. Para acá tenemos la crioterapia y la ablación por radiofrecuencia.
Generalmente se viene dado a los pacientes que tienen esta clasificación, T1, N0 y M0, o sea, no metástasis, no ganglios y tumoraciones menos de 4 centímetros. No se recomienda como una terapia estándar para todos, pero es una opción que se puede brindar a las personas con este tipo de tumoraciones pequeñas. Se han hecho metaanálisis en los cuales se encontró que la recurrencia libre de enfermedad es inferior con radiofrecuencia y crioterapia al ser comparada con nefrectomía parcial, pero no demostró diferencia en la sobrevida libre de metástasis. Es decir, que va bien, como si fuese una paciente que se ha sometido a una cirugía, pero sí puede también haber metástasis en este caso, ¿no? Entonces, pero es una opción terapéutica, sobre todo con tumores pequeños y limitados al riñón, ¿no? De haber metástasis o presencia de ganglios. Y tenemos lo que es el tratamiento quirúrgico, ya la conservación de nefronas, es decir, las nefrectomías parciales. Entonces, como hemos mencionado antes, el tratamiento del cáncer renal era una nefrectomía radical, todo, es igual a todo el riñón. Ahora se puede extirpar solamente una parte del riñón, ¿ya? Este tipo de cirugía está más indicada en los pacientes que tienen un tamaño pequeño de la tumoración, T1 o T1B, ¿ya? Toda vez que se preserva parte del parénquima renal, lo cual es muy útil para la persona que es sometida a este tipo de cirugías. Disculpe. La técnica quirúrgica implica la resección completa del tumor, del tejido sano, puede tener márgenes o no, depende del cirujano, y la presencia de la cápsula en el tumor. Entonces, es la extracción solamente de la tumoración. Ahora, va a depender mucho de la localización en la cual está el tumor. Si es muy superficial o si es en los polos inferiores o superior, es posible que sea nefrectomía parcial. Si es un tumor más localizado en la parte central, a veces el acceso es mucho más difícil. También puede hacerse con o sin control vascular a nivel del hígado renal. La cirugía de nefrectomía parcial puede ser por vía laparoscópica, puede ser por vía robótica o puede ser por cirugía abierta. Va a depender mucho de la destreza del cirujano que opere. Entonces, el abordaje va a depender mucho de la experiencia del cirujano, ¿ya? Y también de las características del tumor y la localización del tumor. En algunas ocasiones, en pacientes con edad avanzada o con riesgo o quirúrgico elevado, se prefiere hacer más bien una nefrectomía radical a pesar de ser tumores pequeños. ¿Por qué? Porque es una cirugía más rápida. Y bueno, en este tipo de poblaciones, bueno, con mayor riesgo intraoperatorio, bueno, a veces la cirugía radical es conveniente, ¿no? A pesar de que sean tumores pequeños. Y también cuando el cirujano no tiene mucha experiencia en hacer nefrectomías parciales o el paciente tiene enfermedades concomitantes, también a veces se elige la nefrectomía radical a pesar de que podría hacerse nefrectomías parciales. Entonces va a depender mucho también de la situación y la expertise del cirujano. La nefrectomía radical es el tratamiento que antes era dado a todos los tipos de tumoraciones. Ahora, como he dicho, ya hay un poco más de pool de tratamientos, incluidos incluso no quirúrgicos. La nefrectomía radical básicamente está limitada a los pacientes que tienen tumoraciones más grandes, lo que es T3 y T4. Eh, la nefrectomía radical se puede hacerse por vía laparoscópica o por técnica abierta. También puede ser apoyado por cirugía robótica, aunque no ha demostrado gran beneficio en relación a lo que es la laparoscópica. También va a depender del expertise y del equipo quirúrgico que opere. Y la extracción de las glándulas suprarrenales está indicada solamente cuando hay invasión de la misma, en el lado lateral del tumor. Si no hubiese invasión de la misma, la glándula suprarrenal debería preservarse. En los tumores ya más grandes y con compromiso de ganglios linfáticos, también hay que hacer una linfadenectomía. Los pacientes que tienen compromiso ganglionar tienen una menor expectativa de vida, en un 20-30% en relación a los pacientes que no tienen compromiso ganglionar. También, bueno, la linfectomía sirve para estratificar, ¿no? Ver la presencia o no de de compromiso de células cancerosas o cancerígenas en la parte linfática. Y como hemos dicho, en los tumores ya grandes invaden lo que es la vena renal, la vena cava inferior, incluso puede llegar hasta la vena cava superior, incluso hasta la aurícula derecha. En estos casos, hay que hacer cirugía del trombo mural, ¿ya? Eh,
hay un porcentaje más o menos del 10% que tienen este compromiso. Entonces, en estos casos, además de la nefrectomía radical, además de la nefrectomía, a veces hay que hacer también cirugía del tomo mural. También tenemos las cirugías citorreductivas y de manejo de enfermedades metastásicas. En los casos en los cuales la tumoración es muy grande, con compromiso vascular considerable, o que el paciente no puede tolerar una cirugía mayor, tenemos este tipo de opciones de tratamiento. Más o menos un 17% de los casos se diagnostica con enfermedad metastásica. Hay que tener en cuenta que también la enfermedad localizada puede evolucionar a enfermedad metastásica en un 20-40% de los casos. Las terapias dirigidas en estos casos es la cirugía, son con quimioterápicos, sobre todo que son quimioterápicos que tienen que ver con el factor de crecimiento vascular endotelial, con el receptor de mamífero de rapamicina, los mTOR, y anticuerpos monoclonales. Entonces, estos agentes son los que se han visto probados beneficiosos en el cáncer renal, sobre todo para el tratamiento de metástasis. La nefrectomía citorreductiva, es decir, solamente se haciendo una parte de lo que es la tumoración renal, también sirve para limitar algunas complicaciones que se dan del cáncer mismo, como es el dolor y es la hematuria, ¿ya? Junto con los quimioterápicos. Entonces, este tipo de tratamientos de cirugías citorreductivas y quimioterápicos generalmente se dan en pacientes que ya tienen metástasis o tumores que son difíciles de operar, o sea, por la condición clínica del paciente o por el tipo de abordaje que se pueda tener. Entonces, el objetivo de la cirugía de la nefrectomía citorreductiva es sacar más o menos un 75% de lo que es el tumor para evitar nuevas metástasis y también, como he dicho, como un tratamiento paliativo para el dolor, para la hematuria o para síndrome paraneoplásico no controlado, sobre todo hipercalcemia, por ejemplo, que a veces es difícil de controlar con los medicamentos y hay que reducir la masa tumoral para que esta también disminuya. También se puede recomendar la resección de metástasis en casos seleccionados, cuando las metástasis son múltiples o cuando es una localización favorable para poder extraer. Entonces, el tratamiento, en conclusión de lo que es la cáncer renal, está en relación a un tratamiento netamente quirúrgico. La opción quirúrgica básicamente va a estar dada, así se puede erradicar en forma parcial el tumor, sobre todo si son tumores pequeños de fácil acceso, o una nefrectomía radical, ¿ya? Y en casos en los cuales la nefrectomía radical o parcial sea imposible de llevar a cabo por la condición clínica del paciente, por enfermedades concomitantes, por el tipo de abordaje o porque no hay expertise en el equipo quirúrgico, se pueden hacer cirugías o uso de quimioterápicos, como hemos señalado, o otro tipo de tratamientos, como lo que es la ablación, la radiofrecuencia, que puede limitar un poco el tamaño de las tumoraciones renales. Bueno, ese es lo que teníamos por decir, lo que es cáncer renal y neoplasias. No sé si tienen alguna pregunta o consulta. Pueden abrir sus micrófonos si desean.